Muy buen día, un gusto saludarles. Mi nombre es Catherine Daniela Martínez Hernández. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de un tema muy importante a través de la clase de Derecho Procesal Penal 1, impartida por el máster Alex David Bustillo Aguilar. Vamos a hablar sobre el derecho o el imputado y los defensores. En esta oportunidad, en el capítulo 4 del Código Procesal Penal hondureño, nos establece las garantías fundamentales del imputado, así como las normas que rigen el ejercicio de la defensa técnica. En este capítulo asegura el respeto a los derechos humanos, a la presunción de inocencia y el acceso a la justicia al cual tiene derecho el imputado. En el artículo 101 nos habla, las personas imputadas y sus derechos se consideran más bien imputada a toda persona a quien en virtud de querella o por requerimiento fiscal se atribuya participación en un delito o una falta entre los órganos encargados y este sea detenido o se encuentre detenido o en libertad o que haya sido privada cautelarmente de libertad en virtud de aprehensión o prisión preventiva. Como tal, a partir de ese momento podrá ejercer todos los derechos constitucionales de la República, los tratados o convenios internacionales que existan también en este código o que este código reconozca desde el primer acto del procedimiento hasta su finalización. Ahora bien, hablemos de los derechos del imputado. En el artículo 101 nos habla acerca de algunos principales derechos. Podemos hablar que a toda persona imputada se le garantiza su defensa, porque tendrá derecho en consecuencia a que la correspondiente autoridad le indique en el acto de forma clara y precisa cuáles son los hechos constitutivos del delito que se le atribuyen. También, en segundo lugar, que se le permita comunicarse de manera inmediata el hecho de su detención y el lugar en el que se encuentre. Puede decírselo a una persona natural o jurídica a la que él desee. También, por otra parte, nos dice que tiene derecho a ser asistido por un abogado desde el primer momento o también tiene derecho a entrevistarse de forma privada con su defensor. Por otra parte, tenemos algunos otros derechos importantes del imputado que tiene derecho a guardar silencio sin que se use en su contra. Por otra parte, nos dice que pues no puede ser maltratado ni torturado, no puede ser sometido a métodos que alteren su voluntad, es decir, a que sea sometido a fármacos o detectores de mentiras. No se deben usar medios que limiten tampoco su movilidad sin ninguna causa y no se deben tampoco, bueno, puede contar más bien con un intérprete en caso de que el imputado no hable español o si tiene también una discapacidad. Puede y debe estar presente con su defensor en los actos probatorios y además puede solicitar actos de investigación que favorezcan a su defensa. Ahora hablemos de la identificación y el domicilio. Acá es muy importante porque la identificación se realiza con su cédula o datos personales, puede ser van su nombre, su huella o algunos rasgos físicos. También están la parte en donde el imputado debe informar su domicilio o residencia y si hay un cambio, pues también debe notificarlo. Por otra parte, es muy importante que sepa que mentir o falsear datos puede causar indicio de fuga y también acá pues incurre en otros problemas. Tenemos también, por otra parte, la incapacidad. En caso de incapacidad o exámenes médicos, el artículo 105 al 107 nos dice que cuando por causa sobreviviente al hecho supuestamente delictivo, el imputado no se encuentre en condiciones para participar conscientemente en el proceso por su alteración
de compresión de los actos en los que haya de realizarse o de actuar conforme a ese entendimiento, se va a suspender la transmisión de aquel hasta que se recupere la capacidad y se puede ordenar un internamiento temporal máximo de 15 días, que puede ser prorrogable también. Por otra parte, está el aspecto de la rebeldía del imputado, en el que el imputado que sin grave impedimento no atienda una situación, se fuga del centro en el que se encuentre detenido o se ausente del lugar en el que haya sido señalado como residencia sin autorización del órgano jurisdiccional competente, y sin perjuicio de la responsabilidad penal, será declarado en rebeldía y se va a ordenar su captura y se instruirá a las autoridades de inmigración para que impidan su salida y además poder localizar a la persona, el imputado, lograr su detención, y se va a poder solicitar a los medios de comunicación, ya sea escritos, hablados o televisivos, para que publiquen su fotografía o retrato hablado y otros datos o señas que sirvan para poder identificar. Pero si el imputado se presenta voluntariamente y justifica su ausencia, pues se puede revocar la orden. Ahora bien, hablemos sobre el capítulo 5 y aquí ya nos habla sobre los defensores que son los profesionales del derecho encargados de velar por los derechos del imputado y también legalizar o más bien garantizar una defensa justa para el imputado, que se determinan bajo el acuerdo de la ley de organización y atribución de los tribunales LOAP y con la ley orgánica del Colegio de Abogados de Honduras. Tenemos también el nombramiento y su función, que los abogados o el defensor es nombrado por el imputado o su representante, y la aceptación del cargo pues es obligatoria o salvo una causa justificada no hay ninguna formalidad al presentarlo, pero tiene derecho a ello. Y si el imputado está detenido, puede asignársele un defensor de oficio o un defensor público en un caso urgente. En conclusión, pues el imputado goza de amplias garantías que aseguran un proceso justo a través del Código Procesal Penal, y también pues la defensa técnica es un pilar del debido proceso y del respeto a los derechos humanos que se deben tener. Además, también podemos decir que los defensores cumplen un rol ético y legal fundamental en la administración de la justicia. Y por último, podemos decir que el sistema penal hondureño lo que busca a través del Código Procesal Penal es equilibrar el poder de la justicia o del Estado con la protección al ciudadano acusado. En la bibliografía tenemos el documento del Código Procesal Penal en el que nos basamos con el año 2017. Muchas gracias por su atención.